De vuelta, faltan 12 minutos para las 8. Está con nosotros en el estudio la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Subsecretaria, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, con hijo Manuel, ¿cómo Buen están? día. No sabemos qué fue lo que pasó todavía, porque hay teorías, pero es una investigación la que tendrá que determinarlo con bastante precisión. Esperamos eso. Respecto a la libertad de este formalizado, imputado por el delito de sicariato. Déjeme preguntarle, en su cargo de subsecretaria de Prevención del Delito, ¿qué se puede hacer para prevenir que eventualmente la corrupción alcance al Poder Judicial o a Gendarmería? A ver, dos cosas. La primera es que es un hecho gravísimo, independiente de cuál fue la razón por la cual esta persona terminó libre, porque la consecuencia es la misma. Está Ajá. libre un delincuente muy peligroso y Sin por lo duda. tanto esa es la primera consecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre si fue un hecho, digamos, vinculado a crimen organizado o si es un error administrativo? Obviamente es que las medidas que hay que tomar son distintas. Y en ese sentido, si es un error administrativo, una de las cosas, y a propósito de tu pregunta, Juan Manuel, de la prevención, es que hoy día, y a propósito de este caso también, se hizo y se está haciendo una revisión de todos los protocolos y todos los sistemas, porque esto funciona, antes era manual, hoy día es informático, y por supuesto que será con chequeos y contrachequeos, tendrá que haber un procedimiento administrativo que permita que estos errores no se produzcan o se reduzcan, digamos, significativamente. Obviamente que toda persona puede cometer errores, pero en la práctica muchos sistemas cuando se trata de temas tan sensibles como estos u otros que podrían ser temas informáticos, etcétera, que generan consecuencias, hay que tomar medidas desde ese punto de Pero vista. un segundo ahí. Mm. Describamos cómo es el proceso para entender por qué se podría tratar de un error administrativo. O si El- se cae sola la idea, digamos. Sí, claro, que hubo información, lo que yo he leído, lo que he visto, lo mismo que ustedes. Tampoco estoy en el proceso ni en la investigación, por algo hay una investigación, digamos, no tengo los detalles, pero lo que yo, la primera versión es que la persona, la jueza, manda una versión corregida de su resolución. Y lo que ella dice es que la resolución no se puede corregir, sino que la tiene que dejar sin efecto y después volverla a emitir, porque había un error en el nombre. Entonces lo que dice, yo la volví a emitir y efectivamente la resolución de la cual, o sea, la resolución que está vigente es la que decreta la prisión preventiva de esta persona. Ajá. Y lo que hay que ver ahí es si Gendarmería cuando recibió la última, ¿por qué? En la última versión no la hizo efectiva o la persona recibiendo la orden de liberar no consideró a las demás. O sea, ahí hay una serie de cosas que hay que revisar. Después aparece esta Y ahí es donde información. podría abrirse un espacio para que Sí, esto no sea un error administrativo, sino que alguien, de verdad, por distintas razones, porque le pagaron, porque lo extorsionaron, porque claro. cualquier cosa, Sí. pudiese haber Pudiese ver actuado qué es lo que dice ahora, que y haber había torcido el personas, camino de la claro, que cuestión. había personas esperándolo afuera y que por lo tanto, ¿cómo iban a adivinar que, claro, no sé qué tiempo ocurrió entre que la persona se le notificó y probablemente pudo haber llamado a alguien también? O sea, Ujú. son todas cosas que hay que investigar y que son parte de la investigación, digamos, que lleva el fiscal. Pero en ambos casos, son dos cosas que hay que abordar en paralelo. Una es desde, o sea, independiente de que no, de que haya no haya sido un error administrativo, Sí, igualmente hay que revisar los procesos administrativos y esta es una de oportunidad acuerdo. para ver los protocolos y ya el Ministerio de Justicia sí lo anunció respecto de revisar todos los protocolos, los que estén vigentes, actualizar protocolos y también se ha hablado de quizás incorporar sistemas de contrachequeo, sobre todo en casos de reos peligrosos, que se pueda chequear y contrachequear que si se decreta la libertad de una persona de esa, digamos, de esa entidad, con delitos de esa entidad. Eso por un lado. Y por el otro, si es, claro, un caso de crimen organizado, hoy día efectivamente se está haciendo un esfuerzo por abordar en todas las instituciones el tema de que esto no lleguemos tarde, digamos, en el momento Mm. en que nos demos cuenta de que hay penetración, digamos, del crimen organizado en las instituciones. Y yo creo que aquí quiero ser muy clara. La palabra crimen organizado, el concepto de crimen organizado no es porque los delincuentes se organizan. Justamente se refiere y se llama así porque son estos sistemas que logran penetrar la institucionalidad.
porque desde ese punto de vista es como logran desarrollar sus actividades ilícitas, Ya, ahora, desde el punto de vista económico, desde la corrupción de jueces, municipios, o sea, da lo mismo. En el fondo, penetrar la institucionalidad, eso es el crimen organizado, o ya, sea, penetra instituciones y por de- lo tanto ahí es donde tenemos que poner la barrera y bueno, varios de los casos que han surgido han sido dentro de las mismas instituciones que han detectado estos casos y los han denunciado. Eso está bien porque quiere decir que subsecretaría. hay controles, Ya, pero pero hay que déjeme preguntarle esto, fortalecerlo. déjeme Sí. tenerla ahí porque decía la Mm. ministra de Defensa a propósito del caso de la Fuerza Aérea y del Ejército de que teníamos que atajar a tiempo. Yo le decía, o sea, el gol ya lo metieron. O sea, el arquero no sirve que agarra la pelota cuando ya le metieron el gol. O sea, ya no la atajó a tiempo. Tomó la pelota, pero no la atajó a tiempo. Lo que estamos viendo aquí es que hemos tenido problemas con funcionarios de aduana, con PDI, con carabineros, con funcionarios municipales, con militares de la Fuerza Aérea y del Ejército. Es decir, eh, e incluso acusaciones que han salpicado también al Ministerio Público. Entonces la pregunta es si no, efectivamente, no, lo que deberíamos estar discutiendo en realidad es que el crimen organizado ya permeó y lo que hay que ver es cómo lo sacamos desde dentro de las instituciones. Bueno, eso justamente a tu pregunta, Juan Manuel, es que cuando uno dice qué significa atajar a tiempo, es que esto no sea algo sistemático, que ya esté involucrado, digamos, personal de las instituciones que tenga altos cargos, etcétera. O sea, la mirada de llegar a tiempo es que no sea una situación puntual o que se cometa un delito, que siempre puede ocurrir. O sea, ha ocurrido en todas las instituciones siempre que hay personas que son vulnerables a la corrupción. Cuando uno habla de crimen organizado, y esto para ser también bien responsable, digamos, de los términos, el crimen organizado, cuando logra penetrar las instituciones, penetra desde altos cargos hasta los más bajos y genera una red al interior y genera una forma de operar. Lo que tenemos que verificar acá, en este caso, y lo hará la Fiscalía en su investigación, es si esto ya es algo que fue puntual en un regimiento particular, en una zona, en un X, o hay una red, por ejemplo, ilícita a lo largo de todo Chile, en más de una región, que estas personas tengan vinculaciones con otros. O sea, ahí está donde se dice que hay que atajar a tiempo. Ya, No lo sabemos hoy día si esto es un hecho, un delito lo que sí es grave, y lo dijo el ministro Cordero también, es que sí está comprobado que esto no era ni la primera vez, o sea, ya se ha establecido, y que aquí había una red que operaba. O sea, ya había inserto, digamos, una pequeña red. Lo que tenemos que ver es que esto no esté, digamos, no se haya extendido en el resto o en otras regiones, etcétera. Y eso es a eso se refiere con llegar a tiempo, porque en ya. el fondo que se cometa un delito, ¿para qué decirlo? O sea, las mismas instituciones policiales siempre hemos visto, digamos, en algún caso, el tema es, ¿estamos hablando de crimen Subsecretaria, es que organizado o se nos va a no? ir el tiempo, Sí, entonces déjeme sí. preguntarle esto, porque cuando se dice atajar a tiempo, se están tomando medidas. Eh, Hubo una discusión bastante extensa, pero probablemente muy poco publicitada, cuando se insistía en desplazar a los militares para el combate al narcotráfico. Mm. Y muchos expertos dijeron que era tremendamente peligroso porque el riesgo de que quedaran expuestos a ser permeados por el narcotráfico era muy alto. Pasó con el cartel de los Zetas en México, de hecho, que por desplegar a los militares terminaron los militares trabajando para el narcotraficante y después crearon su propio cartel. Y lo que estamos viendo ahora es, en una misma semana, historias que vinculan al ejército a la Fuerza Aérea, en lo que parece que no son hechos aislados, porque al menos en el caso del ejército fueron varios los traslados que se habrían hecho de droga. Entonces, cuando se dice que se está trabajando para atajar a tiempo, ¿qué es lo que se está haciendo? Por eso le pregunto a usted, que es subsecretaria para prevenir el delito, ¿qué es lo que se está haciendo en este ámbito? Sí, bueno, en este caso, o sea, en estos casos en particular, en primer lugar, por ejemplo, hoy día hay varias instancias que se han instalado en torno a enfrentar crimen organizado. Hoy día hay consejos regionales de crimen organizado que reúnen distintas instituciones y que toman medidas, ¿Mm? que no las vamos a decir aquí, pero que en la práctica tienen que ver con ir generando estas información, chequeo contra chequeo de información que vaya abordando el tema de crimen organizado como algo que ya nosotros queremos, digamos, que en Chile no penetre de manera y obviamente a ninguna de las instituciones. Por otro lado, está las medidas que las propias instituciones tienen que desarrollar. Y yo creo que ahí es donde estos sistemas de control tienen que fortalecerse. O sea, yo no tengo ninguna duda y tú mismo lo has dicho. O sea, esta situación es un hecho gravísimo y por lo tanto las medidas que las propias instituciones tienen que tomar desde el punto de vista de la
contrainteligencia, digamos, en su propio, y así lo está haciendo Carabineros, o sea que cambió, el otro día inauguramos ahí con Carabineros una nueva instalación de esta área, cambió totalmente el eje. Antes era como ir a buscar si el carabinero compraba un completo en la esquina y no sé qué. Hoy día estamos hablando de una cosa muy distinta, Es que es muy por cómo diferente, claro. penetra esto en las instituciones. Lo primero, el fortalecimiento institucional interno, o sea, de controles internos, pero segundo, La Armada el hizo, contrachequeo de la información. O Armada sea, hizo mucho ese trabajo, sí, o precisamente sea, porque también se puede ver el permeado por verificar, los puertos, sí, etcétera. verificar qué personas son las que Subsecretaria, ingresan. Aquí son, nosotros estamos obviamente, llegando sí. probablemente tarde a esta discusión, no solo vista desde nosotros mismos, porque este es un fenómeno que se viene advirtiendo como una posibilidad hace un rato, sino que si nos comparamos con el resto de países de América Latina, tarde también, ¿verdad? Porque lo han enfrentado y de forma bien dramática en algunos casos. ¿Hay alguna experiencia en materia de prevención, de control, de todas estas cosas que usted está describiendo, que podamos mirar con cierta atención? No sé, yo me leí un libro que recomendó el ministro Cordero el otro día acá, que se llama ¿Quién manda aquí?, ¿Quién manda que es aquí? de Javier Moreno, que Sí. tiene cosas bien interesantes, tiene relatos de mucho de lo que pasa en México y mucho de lo que pasa en Colombia, fundamentalmente, o lo que ha pasado en el tiempo. Son experiencias bien distintas, desde el punto de vista de la intervención de los militares y todo. Pero, no sé, decidieron en Colombia, por ejemplo, hacer 5 tipos de pruebas, pasando por los controles de consumo o no consumo, hasta la finanza, las plata. ¿Qué cosas se pueden eventualmente hacer también que permitan actuar de manera preventiva? Experiencias que valga la pena mirar. Bueno, aquí, de hecho, de las experiencias, yo creo que se saca un poco de varias partes, porque como las realidades son tan Sí, distintas, lógico. lo que uno hace es mirar qué cosas han resultado puntuales en algunos lugares, más que una experiencia única que sea replicable en Chile. Y en ese sentido son justamente toda la agenda en la estrategia de seguridad que está vinculada a enfrentar el crimen organizado y donde hay una agenda legislativa, por ejemplo, que no avanza, como la de inteligencia económica o Ujú. donde justamente se han propuesto formas de esto. La discusión está puesta hoy día en el tema de las cuentas corrientes, pero en realidad el proyecto es mucho más que eso y que tiene que ver con el proyecto de inteligencia económica o los proyectos de ley que están vinculados a fortalecer las instituciones para combatir el crimen organizado. Y todas esas medidas son cosas que han ido saliendo de alguna manera en todos estos comités, los expertos, las personas y las experiencias comparadas que hoy día nosotros no tenemos como país y que tenemos que incorporar en nuestra legislación y en nuestra institucionalidad a la par, digamos, o Ujú, sea, en ambas ujú. cosas. Y yo creo que, claro, de repente en la discusión parlamentaria nos perdemos a veces en debates que probablemente, o sea, todavía no sale la ley de inteligencia económica, debiera ya hace mucho tiempo estar vigente, así como otras que salieron y que lograron un acuerdo transversal. En este caso en particular hay una agenda que está vinculada a crimen organizado en materia legislativa y de las que quedan, digamos, junto con el sistema de inteligencia, está el de inteligencia económica, que son ambos, por decir algunas cosas, dentro de las cuales hoy día están pendientes y que debiéramos aprobar rápido para efectos de sacar adelante medidas que se van a aplicar y que se tienen que aplicar de manera rápida. Esto en paralelo con lo que se ha fortalecido en el ámbito policial para justamente desarrollar acciones, digamos, desde cibercrimen y otras cosas para detectar movimientos sospechosos y otras cosas que también están en la agenda. ¿No le parece una idea que marca un statement en términos al menos de generar una, digamos, cierta definición de la preocupación que provoca este tema, que es muy delicado, tal cual como usted lo describe, que eventualmente sí se acoja la idea de convocar al COSENA? Mira, yo creo que, bueno, el presidente tomó otra decisión, digamos, la convocatoria que hizo fue, estaban las Fuerzas Armadas, estaban los ministros y creo que al final esa es la decisión que él tomó en ese momento para poder enfrentar este tema. Yo creo que las cosas estas se van revisando en el tiempo y obviamente que en la medida que podrá evaluarlo, pero él Pero él evaluó otra cosa y yo creo que lo no, evaluó y lo no sí, convocó para discutir sobre infraestructura crítica. En este caso, ¿por qué sí, no sería pues, igualmente útil? bueno, eso es una decisión del presidente y yo creo que en este caso él evaluó que esta era la medida que había que tomar o el camino que había que tomar y probablemente en el camino se irán viendo si hay otra opción o si toma una decisión distinta. Subsecretaria de Prevención del Delito. Parte temprano el Mm, día y es largo el día. Carolina Leitao conversando esta sí. mañana con nosotros. Gracias, Bueno, subsecretaria. gracias a ustedes, Buen que les día, vaya muy gracias. bien.